En esta hora, yo te pido que sea tu Santo Espíritu el que venga y hable a nuestra vida. Gracias te doy por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos ya con la tercera plática de la serie Necesidad de un Salvador. Ha sido una serie que trae bendición a nuestras vidas porque no podemos dejar a un lado que tanto tú como yo verdaderamente tenemos necesidad de Él. Es una necesidad que yo sé que Él puso en nuestros corazones. Dice la palabra que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él nos ha llamado y Él hace que tú y yo estemos aquí porque nos ha llamado y nos ha dicho que somos hijos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la identidad como hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Los demás no? Otra vez hago la pregunta, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso es. Gracias Señor. Y bueno, pues hoy hablando de la necesidad que tenemos de un Salvador, vamos a hablar específicamente de la necesidad que tenemos de la libertad que Él nos da y nos quiere seguir dando. ¿Sí? Libertad a la que Él nos ha llamado. Entonces, bueno, pues el subtítulo de esta plática es libertad. Hoy, ante la necesidad de un Salvador, tenemos que valorar que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al morir en esa cruz y derramar su sangre, lo hizo para darnos libertad. Libertad para llamarnos hijos, libertad sobre el pecado. Somos libres de pecado porque le hemos confesado y le hemos creído. Y dado que se aproxima la Semana Santa, que ya el lunes empieza, pues vamos a hablar un poquito, yo quiero recordar un poquito lo que es la Pascua, ¿sí? Y bueno, pues nuestra Pascua es Jesús. Pero tenemos que acordarnos que la Pascua, que en hebreo se dice, pónganme atención, Pesaj. ¿Cómo se dice en hebreo? Pesaj. Pero hazle así, Pesaj. Bueno, es que alguien que medio habla hebreo me hizo que yo dijera así, Pesaj. Y bueno, la Pascua, su significado quiere decir pasar. ¿Qué es lo que sucede en aquella época? Que el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios. Y entonces lo que hace Dios es liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios a través de que mandó varias plagas. Pero la última plaga pues fue la determinante para traer esa liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces, ¿qué fue lo que les dijo Dios? Les dijo que mataran un cordero santo, un cordero sin mancha, y que en su sangre, la sangre del cordero, la pusieran en los dinteles de su puerta y de las ventanas. Yo estuve investigando lo que quiere decir la palabra dintel, y es la parte de arriba del marco de la puerta, en donde se pone ese marco y de ahí se sostienen los demás, las otras dos partes, tanto de la ventana como de la puerta. Entonces, cuando Dios da esta instrucción, la da de pintar con la sangre del cordero
el dintel de la puerta y de las ventanas, porque va a pasar el espíritu de muerte. Y entonces iba a matar a los primogénitos. Pero donde esté pintada esa sangre, va a pasar de largo y no van a morir los primogénitos. Y entonces esto Dios se lo hace saber a su pueblo. Y en ese momento el espíritu de muerte pasa por los hogares de Egipto, y donde estaba la sangre puesta, la sangre del cordero puro, por ahí no pasa el espíritu de muerte y siguen con vida. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo de Israel es libre, sale comandado por Moisés y por Aarón para atravesar el Mar Rojo y hacia la tierra prometida. Esa es la liberación y esa es la Pascua que Dios mandó que estuvieran recordando año tras año. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios les dice: tienen que conmemorar cada año esta fiesta, tienen que enseñarle a las nuevas generaciones, platicarles cómo yo liberé al pueblo. Y entonces, hoy por hoy, el pueblo judío sigue festejando la Pascua. Dios da esa orden, y la Pascua, pues hoy podemos decir que es una obra amorosa de Dios por su pueblo, porque a través de esa obra los hizo libres. Ahora, la Pascua en el Nuevo Testamento, la Pascua ya en nuestra época, en el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo, es que Jesús, nuestro Salvador, va a la cruz como un cordero puro, y en esa cruz derrama su sangre, y el derramamiento de su sangre es para el perdón de nuestros pecados. Y por esa sangre es que tú y yo somos libres, hemos sido liberados. La muerte en la cruz, en donde derrama Jesús la sangre, nos otorga, nos regala la vida eterna, nos regala el privilegio de ser hijos, nos rescata, y hoy por hoy somos libres de pecado porque le hemos recibido y lo hemos creído en nuestro corazón. Y entonces, cuando Jesús dice en Juan 1:12, dice: a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, a esos les doy derecho de ser mis hijos. Pues la verdad es que tú y yo tenemos que brincar de felicidad, porque le hemos recibido, hemos creído en su nombre, y entonces Él nos da el derecho de ser hijos, pero hijos libres de pecado. ¿No te da gusto? No lo puedes festejar junto conmigo. Jesús es nuestra Pascua. Gracias, Señor. Jesús es nuestra Pascua, porque el espíritu de muerte pasó de largo. Y por esa sangre es que tú y yo hemos sido redimidos, rescatados para vivir una vida en abundancia. Fíjate lo que dice Juan 1:29. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a quitar el pecado de tu vida y de mi vida. Y yo quiero platicarte brevemente. Cuando yo hablo de libertad, me doy cuenta que ha habido etapas en mi vida en las que yo no he vivido en libertad. Hace 32 años yo recibí a Jesús, en 1992. Y resulta que cuando yo recibo a Jesús, yo entiendo que Él perdonó todos mis pecados, y empiezo a vivir sintiéndome libre. Pero sigo viviendo como me habían enseñado
en mi hogar, la sociedad en la que yo viví. Y me di cuenta, después de un tiempo, que yo vivía de acuerdo a las apariencias, que para mí era muy importante el título, quién soy, un título profesionista, un lugar en la sociedad, tanto por los bienes materiales como por un título, por un estatus social, porque a mí me enseñaron, decía mi papá, como te ven, te tratan. Y entonces yo me esforzaba por que me vieran bien, porque hablaran bien de mí. Les decía yo a mis hijos, pórtate bien, porque si no, ¿qué van a decir de nosotros, no? Era como vivir de las apariencias, vivir de lo que me habían enseñado, de que tenía yo que poner mi buena cara ante la sociedad para ser yo aceptada, para obtener un lugar. Con el paso del tiempo me di cuenta y me fue revelado que eso no daba mi valor. Y entonces Dios trató conmigo y empecé a tener pérdidas, empecé a perder cosas, ¿no? Y empecé a entender que mi valor venía de lo que Él había hecho por mí en la cruz. Mi valor no venía de lo que yo había hecho, porque mis obras eran obras muertas. Vivir de las apariencias trajo también a mi vida una revelación de que yo estaba viviendo de las apariencias porque yo necesitaba aceptación que yo no había tenido, porque yo necesitaba amor, que yo carecía de una autoestima correcta, porque yo había vivido con muchos traumas, con muchos complejos, con muchas fallas. No porque mis padres hayan sido malos, sino porque pues todos los padres fallamos, ¿no? Y de alguna manera, al estar ellos también lastimados, pues también formaron en sus hijos pues complejos, traumas, circunstancias que a mí en lo personal me llevaron a vivir de apariencias. No tenía yo una identidad de hijo, me sabía yo perdonada, pero yo tenía una gran necesidad. ¿Por qué? Pues porque el vivir de las apariencias lo único que denota o que demuestra es que hay una falta de amor, de aceptación, de identidad, de libertad. Y bueno, pues así viví yo. Yo no sé si esto está hablando a tu vida, pero hoy yo reconozco que todos los seres humanos tenemos la necesidad de un Salvador que nos dé libertad y que nos libere de toda esclavitud de pecado. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Fíjate lo que dice la palabra, y a mí me impresiona muchísimo porque hay un gran regalo que Él nos dio el día que recibimos a Cristo. Ese día cuando tú y yo recibimos a Jesús, que lo confesamos con nuestra boca y lo creímos en nuestro corazón, ese día sucedió algo en nuestro espíritu. Sucedió una liberación. Yo te voy a decir que la palabra en la carta a los Colosenses claramente dice que Él despojó a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, sinónimo al diablo. Lo despojó, clavando
el acta de decretos que había en mi contra, clavándola en la cruz. Vamos a leer Colosenses, por favor. Colosenses 2:13. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Y luego sigue diciendo, Jesús anuló el acta de los decretos o con los cargos que había en contra de nosotros y le eliminó esta carta o esta acta en donde decía, en mi caso, Leticia, ¿sí? Y había una lista, ¿ya quieren que les dé la lista? Había una lista de pecados ahí. ¿Y sabes qué él hizo? ¿Qué fue lo que hizo? La anuló. La rompió en pedacitos. Me imagino que la hizo trizas. Eso que estaba escrito ahí, que era en mi contra, lo hizo pedacitos. Porque no nada más mis pecados, sino la maldad de mis padres hasta la cuarta y quinta generación, dice la palabra. Entonces imagínate qué listo, no era. ¿Sí? Pero él la eliminó y la clavó en la cruz. Así como él fue a la cruz, que fue crucificado. De esa misma manera, lo que había en tu contra y en la mía fue clavado en la cruz. Y de esa manera, él desarmó, él despojó a todos los demonios, a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre de ellos en la cruz. En la cruz lo hizo. Él desarmó y le quitó el poder al enemigo sobre tu vida y mi vida en el área espiritual. En el área espiritual tú y yo hemos sido justificados. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que abrió Jesús la puerta y salimos y hoy somos libres de pecado. Y porque somos, sí, apláudele, porque somos libres de pecado, es que podemos entrar confiadamente al trono de Dios, a la oficina de papá, yo digo, para recibir el oportuno socorro en medio de cualquier necesidad. La sangre de Cristo, el sacrificio que Él hizo, me da la reconciliación con papá. Y si yo estaba separada de Él, a través de esa sangre me hace que vuelva yo a tener relación con el Padre. Y entonces, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesucristo vino a reconciliarme con papá. Y entonces yo puedo acercarme confiadamente con Él. ¿Por qué? Porque por esa sangre he sido libre de pecado. Y el Padre me puede ver, te puede oír, los puede escuchar. Porque no hay nada que se contraponga para tener ese acceso al Padre. Lo tenemos que entender. Tenemos que estar seguros que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu, y que espiritualmente hablando, el día que confesamos a Cristo, Él nos liberó de esa condenación exacta de decretos que había en nuestra contra, y que hoy espiritualmente somos libres, pero que tenemos un problema. Ay, dices, hasta aquí va todo bien bonito. Que el problema que tenemos es en nuestro caminar a diario, en mi alma, ¿sí? Porque tengo un pensamiento
Después tengo un sentimiento, una emoción, y basado en eso, camino. ¿Sí? Y voy caminando, de acuerdo a lo que pienso, a lo que siento, voy caminando. Y así voy viviendo. Y entonces de repente me encuentro con que mis propios pensamientos son los que van guiando mi voluntad, mi actuar. Y entonces empiezo a vivir con áreas a las que les falta la libertad. Y entonces me empiezo a hacer como esclavo del pecado. Fíjate, vamos a lo que dice Juan. Aquí me impresiona el buen Juan, porque nos habla directamente de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y es una bendición que podamos vivir con esa libertad y ser verdaderamente libres. En Juan 8:31 Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Amigos, Dios nos da la gracia, nos da el poder para mantenernos pegados a esta verdad que es Jesús. Aquí está, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? A través de esta palabra, yo, al conocerla, soy libre. Y dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles en mis enseñanzas. Y luego dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará, libres. Y a eso fuimos llamados, a vivir en libertad, ¿sí? Luego dice, les digo, todo aquel que comete pecado, que es esclavo del pecado. Y entonces Dios nos dice que a través de la palabra, que conociendo esa verdad, yo soy libre. Pero también me dice que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y luego en el 36, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y entonces yo digo, sí, soy libre, pero no puedo dejar de ser honesta y decir, pues que sí cometo pecado. Que en mi alma, en mi caminar, cometo pecado. Y tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir de dónde viene la esclavitud, yugo de esclavitud. Fíjate, vamos a Gálatas 5:1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Y entonces aquí ya vengo a tener un problema, porque si tengo que hacer algo, tengo un compromiso y no lo hago, estoy cayendo en la esclavitud, en la flojera. Si estoy juzgando, estoy cayendo en esclavitud. Si no estoy perdonando, es otro pecado. Si me estoy preocupando, que es lo contrario a la confianza en Él, estoy pecando. Si estoy viviendo una angustia, estoy pecando. Si estoy viviendo en desánimo, si estoy viviendo en depresión, si estoy reaccionando
Cuando me dicen algo que no me parece, me enojo y ofendo a quien me habla y me está diciendo lo que no me gusta. Si deshonro a mis autoridades, a mis padres, a mis maestros, pues estoy en yugo de esclavitud. Si tengo luchas con algún vicio, si tengo luchas sexuales, con pornografía, con algunos desórdenes en mi vida, pues estoy en yugo de esclavitud. Y Dios dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y entonces tú y yo podemos discernir como hijos de Dios que en mi carácter, en mi temperamento, en mi manera de actuar a diario, puedo estar dejando de ser libre. ¿Por qué? Si ya Dios hizo la obra, pues porque sencillamente caigo en esclavitud de pecado. Amigos, esto a mí me confrontó porque, ¿sabes? A veces que ando con enojo, a veces que reconozco que hay en mi vida malos hábitos, malas intenciones, que hago juicio, que tengo malos pensamientos, que me quejo de todo. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. ¿Sí o no? Si llovió, porque llovió. Si no llovió, porque no llovió. Hay deseos impuros. A veces que dudo. A veces que me lleno de temor. Tengo temor de que algo no va a pasar y que estoy necesitando. Ando mintiendo. Hay una mentirita piadosa. ¿Por qué no llegaste? Ay, es que se me ponchó una llanta. Bueno, fuera que la de aquí, ¿verdad? ¿Ya? Sí, se me ponchó una llanta. Hay veces que hay familias en las que se habla con groserías. Y dice la palabra que cuidado con las groserías, porque las malas palabras se conducen más y más al pecado. La codicia, la mentira, el robo. A veces que le robamos tiempo a las actividades que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu celular, a las redes? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver series en Netflix o en cualquier otra plataforma? ¿Qué es lo que podemos hacer para salir de ese yugo de esclavitud? En donde nos dice, no se sometan al yugo de esclavitud. ¿Sabes? Podemos meternos más a la palabra, buscar hacer el devocional, tener fe en Él, alabarlo. Aquí en el lugar secreto, en tu habitación, dice que cierres la puerta y que te metas ahí con Él y que le platiques, que le digas, mira, Señor, yo he querido y estoy fallando en esto. Tenemos que perdonar, tenemos que arrepentirnos, que pedirle perdón a Él, que someternos a Dios. Tenemos que buscar una permanente y constante comunión con Él, porque Él sí va a transformar mi esclavitud en libertad. Ya lo hizo en el Espíritu, porque hoy somos hijos. Pero en mi caminar diario, en mi alma, en lo que decido hacer hoy, cómo responder, cómo estar, cómo vivir el gozo, cómo vivir el fruto del Espíritu, cómo amar.
cómo gozarme con las cosas de Él, cómo es que tener paz, paciencia, ser bondadosos, amables, correctos, tener esa fe, porque sin fe no le podemos agradar a Él. Pidámosle a Él que nos ayude, de veras que nos ayude. Mira, hay una escritura en donde Jesús, en Lucas 4:18, fíjate lo que dice. Me impresiona, porque toda la escritura está plagada de versículos en los que habla de libertad. Y en Lucas 4:18-19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él quiere, amigos, Él quiere poner en libertad a los cautivos. Él quiere dar libertad a los que de alguna manera hemos caído en esclavitud de pecado, con preocupación, con enojo, con desidia, con desánimo. Y yo hoy quiero pedirte algo, que si tú, así como yo, estás batallando con algunos pecados, estás no aprovechando esa libertad a la que hemos sido llamados por estar esclavo con algunas cosas que no nos bendicen, yo te voy a pedir si quieres ponerte de pie para hablar con el Señor, para poderle decir que necesitas de Él. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? No quiero ser esclavo de este pecado o de estos pecados. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos a dónde anda nuestro problema. Ahorita no te ocupes de lo que te hicieron los demás, de que esta plática la debió de haber tomado tu tía o tu abuelita o tu hermano. Esto es para ti y para mí. Tenemos la necesidad de un Salvador que nos lleve a vivir en libertad para ser libres de toda esclavitud de pecado. Yo hoy levanto mis manos como una niña que le pide a Dios que le ayude a salir adelante, que la perdone de esos pecados. Dile con toda libertad, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname porque no he podido perdonar. Perdóname por el enojo. Perdóname por mi reacción. Perdóname por preocuparme. Perdóname por los temores con los que a veces vivo, por la angustia. Perdóname por la queja, por la amargura, por la crítica. Perdóname. Regálame el arrepentimiento para que pueda yo acercarme confiadamente a ti, sabiendo que tu bondad y tu misericordia es nueva cada día, y que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y librarme de todo mal.
Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, hijos tuyos, pidiéndote perdón por la esclavitud del pecado y pidiéndote también la oportunidad para ser libres, porque tú estás aquí para llenarnos de libertad. Pon tu mano en el corazón y dile con toda sinceridad: Señor, hoy, díselo, hoy renuevo mi compromiso contigo. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador, como el Dios que me da libertad. Hoy declaro que tengo necesidad de ti y que pongo mi vida para que tú, Señor, la transformes. Perdóname por mis pecados. Libérame de toda opresión y llévame a vivir una victoria. Hoy declaro que soy más que vencedor. Levanta tus manos y vamos a leer esta última escritura que me bendice mucho. Fíjate lo que dijo: levanta tus manos con toda libertad, porque hoy eres libre. Y fíjate lo que dice Lucas 4:21. Si me lo ponen en pantalla: se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eres libre de toda esclavitud. Dale un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy es el día en que tú y yo salimos de aquí libres, libres, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese nombre que es por sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias por darnos esa libertad. Gracias. Yo te puedo decir, yo puedo gritar hoy, levantar mis brazos y decirte: soy libre. Dilo, dilo: soy libre. Soy libre. Soy libre. Gracias. El que hoy por primera vez puso la mano en su corazón y le dijo: Señor, a Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Allá afuera hay un salón que dice: bienvenidos. Pueden ir para allá porque les van a dar un regalo. Y a los demás les deseo que tengan una semana hermosa, que si vas a descansar toda la semana, que te sea de provecho, que vivas en libertad, gozándote con todos los tuyos. Que Dios los bendiga.